Saludos amigos, yo soy Manuel Jiménez, como de costumbre agradecido. Vamos a entrevistar a un profesional haitiano, es ministro de la dirección, es viceministro de la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento de Haití, un profesional que tiene un currículum bastante completo. Así que vamos a estar con Guito Edward. Cursó carrera en Ciencias Matemáticas en la Universidad de Santiago de Cuba. Igualmente tiene formación en Biometría y Estadística en la Universidad de Barcelona. Y como le dije, fue viceministro de la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento de Haití en el gobierno de Juvenel Moïse. Bueno, Edward, complacido de tenerte aquí en Propuesta de la Noche. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, un saludo para el pueblo dominicano. Por suerte, durante la presidencia de Jovenel Moïse, yo fui conociendo a República Dominicana, a cuyo país yo he venido aquí mucho en el marco de mi trabajo. Claro, es un gusto estar aquí para poder intercambiar con ustedes. Bueno, qué bueno. Bueno, la verdad es que esto a modo de introducción, uno entiende que, o uno no entiende realmente cómo Haití ha vivido una situación en el curso de los años, realmente que se genera mucha tensión, mucha división, mucha escenario de conflicto, y a veces uno no entiende por qué esa situación se da en el primer país de América que obtuvo su independencia. Sí, es una triste realidad y hay que reconocerla. Y como quien dice, la mejor forma de resolver un problema es identificarlo. Y entonces, durante estos últimos 40 años, hemos tenido diferentes presidentes, diferentes primer ministros que no han sabido, digamos, resolver o poner sobre la mesa todos los problemas a los cuales estamos enfrentando. Entonces, a medida que pase el tiempo, todos los problemas se van acumulando hasta crear casi ese estado, hay que reconocerlo, fallido. Y como quien dice, somos un país muy resilientes y usted me ha dado la oportunidad de saludar a los diferentes dirigentes dominicanos que por lo menos han sabido manejar con cautela el problema de Haití. Yo espero que en las próximas elecciones generales, principalmente presidenciales y legislativas, nosotros podemos escoger a dirigentes que por lo menos sepan cómo, digamos, poner sobre la mesa los problemas del país para el beneficio de la mayoría del pueblo haitiano. Si fuéramos a darle una explicación histórica a esa falta de consenso, a esa falta de armonía o de disposición del liderazgo político haitiano o del liderazgo nacional haitiano, realmente de buscar soluciones de consenso, de llegar a acuerdos, ¿cuál sería la explicación que se diera? Bueno, nosotros fuimos colonizados por Francia. Yo no vine aquí a culpar a Francia, pero hay que reconocer que en el siglo XVIII, por ahí, XVII, XVIII, las tres colonizaciones, principalmente la inglesa, la española y la francesa, tuvieron, digamos, diferentes formas de llevar a cabo esa colonización. En el caso de la colonización haitiana, entonces Francia empezó con lo que se llama la colonización de explotación, a diferencia de República Dominicana, donde hubo una colonización de asentamiento.
lo cual es diferente. Acuérdese que durante la colonización francesa en Haití, Haití era la colonia francesa más fértil de todas las colonias y también representaba una potencia regional. Pero a medida que pasa el tiempo, y entonces ya no hubo lo que se llama la transferencia de conocimiento. Acuérdese que ustedes siempre se identifican con el alma mater, que es España, como la metrópoli. Pero nosotros no nos identificamos a alguna metrópoli francesa o lo que sea. O sea que nosotros buscamos siempre nuestra identidad nacional. Y entonces provocó un choque cultural entre lo que era la etapa colonial con la etapa o las etapas postcoloniales. Pero por desgracia hemos pasado por diferentes momentos históricos donde por lo menos la cuestión de lo que se llama Estado-nación al estilo del autor francés Ernst Renan, y entonces eso no se pudo llevar a cabo. Y entonces no es que no seamos un pueblo solidario, porque fuimos solidarios con diferentes pueblos, pero hay que reconocer que nosotros hemos vivido momentos históricos de grandes perturbaciones, lo cual ha tenido consecuencia sobre el desarrollo del país y también todos los fenómenos que bueno, han ido surgiendo. Usted me da la oportunidad de decir que Haití ha pasado diferentes momentos duros, pero hay que mirar hacia adelante. Y yo creo que debe surgir una nueva generación de dirigentes que por lo menos lleve a cabo el faro del desarrollo sostenible en el beneficio de la población. Y claro, como compartimos una isla, y eso va a ser beneficioso también para República Dominicana, que está viviendo un fenómeno que es la inmigración, yo espero que los próximos dirigentes haitianos sepan cómo, digamos, resolver ese problema, sentándose sobre una mesa con los dominicanos para poder resolver eso. En el contexto actual, ¿qué posibilidades concretas hay de que Haití pueda darse ese proceso de un cambio generacional en ese liderazgo político? Porque uno nota, por ejemplo, que la mayoría de los intelectuales haitianos han tenido que emigrar, han salido del país. Eso le ha dejado el espacio a ese liderazgo quizá tradicional que ha existido siempre en Haití y que mantiene siempre ese mismo modelo de gobernanza, un modelo de gobernanza que es quizá muy unilateral, poco dado al consenso y a los acuerdos. Sí, si podemos tomar un ejemplo reciente, serían los años 60, donde hubo la mayor fuga de cerebros de intelectuales haitianos hacia la África francesa en pleno movimiento de liberación, bueno, lo que se le llama el panafricanismo, y también años después, durante lo que se le llama, lo que nosotros antes llamábamos la dictadura de Duvalier, y entonces provocó mucha fuga de cerebro. Y hoy por hoy lo estamos viviendo con el fenómeno actual. Y entonces cuando hay ese vacío de dirigentes, de intelectuales capaces de, por lo menos, poner sobre la mesa una nueva gobernanza para el país,
Y entonces eso ha dado consecuencia que otras personas, no necesariamente preparadas, entonces ocupan los diferentes poderes, que sea el poder legislativo, que sea a través de los diferentes municipios o que sea también a nivel de la presidencia. Una cosa que a mí me llama la atención aquí en República Dominicana es que ya el dominicano sabe que la alternancia política es una realidad. Sí. Hay que vivir con ellas. Van a las elecciones, pierden las elecciones y el que gana sabe que tiene 4 o 5 años para dirigir tranquilamente. Claro, el que pierde... Bueno, existe constitucionalmente 2 periodos y nunca más. Sí. Sí, puede durar 8 años. Pero hay un periodo de 4 años inicialmente y tiene la opción de volver a reelegirse por 4 años más. Sí, pero me refiero que... No, a la alternancia, sí. A la alternancia política. Claro. La Junta, ¿cómo le dicen aquí? La Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral da los resultados. Puede que haya contestaciones, puede que haya cualquier cosa. Luego de las contestaciones a nivel del Tribunal Constitucional, ya todo el mundo sabe o acepta los resultados. Y luego de aceptar los resultados, tú tienes que prepararte. En el caso de que hayas perdido las elecciones, entonces prepararte para las próximas. A eso me refiero como alternancia política. Pero desgraciadamente en Haití, en esos últimos 10, 15, 20 años, entonces siempre los resultados electorales se cuestionan. O hay manos externas, no quiero nombrar a países, que por desgracia se meten también en el proceso electoral, lo cual ha dado consecuencia la inestabilidad política, la inmigración ilegal, la fuga de cerebro, la fuga de capital y también un problema de, digamos, de desarrollo económico duradero, lo cual pudiera, digamos, facilitar la buena convivencia pacífica entre haitianos y también entre la República Dominicana y Haití. Sí, bueno, habló de convivencia pacífica. Yo me traslado al plano interno en Haití. Usted fue viceministro del gobierno de Jovenel Moïse, sí, un presidente asesinado en su propia cama. Pero a partir de ese asesinato es que se produce el deterioro creciente en escalada de Haití en términos de seguridad pública, una situación que está viviendo al día de hoy. ¿Cómo se llega a este fenómeno preocupante de esta falta de seguridad en Haití? Bueno, y, lógicamente, la creación o el surgimiento de las bandas armadas. Si quedamos en el periodo en el que Jovenel Moïse fue candidato hasta su magnicidio, yo diría que en 2015-2016, cuando hubo las elecciones principalmente presidenciales, Jovenel salió en la primera vuelta como el primer candidato para la segunda vuelta. La segunda vuelta fue cuestionada, creamos una comisión para poder hacer un análisis de los votos, de los procesos verbales, para poder decir, ¿hubo fraude o no hubo fraude? Al final, Jovenel ganó las elecciones. Pero desde que Jovenel ganó las elecciones en 2017, entonces Jovenel empezó a tener problemas. Porque los opositores a la presidencia de Jovenel Moïse o al candidato presidencial Jovenel Moïse no quiso aceptar el resultado de la Junta Electoral Provisional. A partir de ahí empezó problema.
Yo fui nombrado por decreto presidencial bajo la presidencia de Jovenel Moïse, viceministro de Agua Potable y Saneamiento, y asumí ese poder el 5 de abril de 2017. Yo desde que empecé a asumir ese cargo, Jovenel nunca había tenido un mes de tranquilidad. Siempre manifestaciones callejeras e incluso los famosos opositores de Jovenel Moïse siempre le decía a la población, un fin de semana para que ustedes fueran abasteciendo. A partir del lunes, huelga, manifestaciones callejeras y todo eso. Y entonces ya todas las condiciones fue un proceso constante de inestabilidad. Exactamente, habían sido preparadas para que por lo menos Jovenel no lograse terminar su mandato. Y pasó todo lo que pasó con la complicidad de cierta gente de la comunidad internacional, de los mercenarios que conocemos principalmente colombianos. Y entonces, pues, Jovenel fue asesinado. Y yo, indirectamente, yo fui viviendo lo de Jovenel Moïse. Porque aquella noche del 6 de julio de 2021, uno de sus consejeros, el difunto Batista, Laurent Batista, le decían tema, empezó a llamarme a partir de las 11 de la noche, a las 11:43 de la noche, diciéndome, Guito, el presidente tiene problema. Han atacado al presidente. Y a la 1:40 me volvió a llamar diciéndome, parece que la situación está grave. Al final, bueno, reportaron al presidente asesinado. Sí. Y entonces, bueno, vivimos luego un periodo de perturbación de gente armadas, donde esa gente sacaron esas armas, nadie sabe. Haití no produce armas, Haití no produce municiones, pero bueno, hay un montón de armas que han llegado a expandirse dentro de la población, dentro de los barrios marginales. Bueno, las consecuencias sí, ya nosotros las sabemos. Edward, vamos a hacer una pausa. Me interesa el tema de Jovenel Moïse, porque a pesar de que hay gente detenida por este magnicidio, la verdad es que las razones por las cuales se atenta contra un presidente de la República Haitiana todavía están un poco como en nebulosa, es decir, todavía como que no hay información que ayude a generar una idea de por qué se cometió este magnicidio. Vamos a hacer una pausa comercial y retornamos en breve. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Bueno, seguimos con Guito Edward, un intelectual profesional haitiano, que estamos hablando precisamente de la situación de Haití. Te preguntaba antes del cambio realmente, ¿qué se dice del asesinato de Jovenel Moïse? Porque ahora se conoce de que hubo complicidad o no hubo complicidad internacional, o fue un crimen generado en Haití. ¿Con qué propósito? ¿Qué se conoce sobre este magnicidio? Bueno, en la teoría financiera hay
hay un tema que se llama diversificación de un portafolio financiero. Entonces el magnicidio del presidente está relacionando con diferentes grupos, porque el presidente estuvo, estuvo enfrentando a políticos, a oligarcas, a corruptos, y entonces, pues, hoy por hoy, el proceso judicial todavía se mantiene. Me va a ser un poco difícil hablar de ese tema, le explico a los a la gente de Teleimpacto el porqué. Yo fui citado por el juez como testigo en el marco del magnicidio del presidente. ¿Por qué yo fui citado a través de una decisión que el primer ministro Ariel Henry había tomado en Consejo de Ministros como testigo? Simplemente porque yo, durante el mandato del difunto presidente Jovenel Moïse, yo mantenía un vínculo muy cerrado profesional con él. El presidente me llamaba al menos 2 o 3 veces a la semana para hablar del tema de agua, o ante cualquier visita de terreno del presidente, el presidente me tenía que llamar y yo tenía que ir 24 horas antes para saber cuál es la situación de agua potable y saneamiento en la zona a donde iba él, y para poder darle un informe y decirle qué es lo que yo iba a hacer o qué es lo que yo estaba haciendo como para solucionar el problema de agua potable y saneamiento. Y entonces me citaron. Y me citaron como para dar mi testimonio sobre mi relación con el presidente, y yo tuve que decirle al juez por qué estoy aquí. Bueno, me explicó, y resulta que es un proceso que sigue con el tiempo, que todavía no ha terminado. Usted sabe que ni siquiera los acusados de ser los ejecutores, como es el caso de los mercenarios colombianos, no han sido condenados. Bueno, los americanos, yo sí sé que por decisión propia, sí, allá han condenado, sí. Sacaron a un grupo de gente y condenaron a 2 o 3. Y nosotros en Haití no se ha tomado una decisión definitiva sobre los casos de los que están implicados, principalmente los haitianos, policías, mercenarios colombianos. Yo creía que con la buena relación que ha ido existiendo entre Haití y Colombia a través del presidente Gustavo Petro, aprovecho esa oportunidad para saludarlo, porque él ha ido, digamos, defendiendo el tema de Haití, la solidaridad que existe entre la Gran Colombia, que en aquella época eran 6 países latinoamericanos, entre ellos Venezuela y Colombia y Haití, y entonces es una oportunidad que se me ha dado para saludar al presidente Gustavo Petro. Pues hoy por hoy, esos colombianos que habrían participado en el magnicidio del presidente todavía están bajo detención preventiva prolongada, y nadie sabe hasta qué tiempo ellos van a estar detenidos. Edward, ¿qué esperanza tienen los haitianos de que la actual situación se pueda revertir en un tiempo relativamente corto? Cuando hablo de la actual situación me refiero a la situación de inseguridad, de preeminencia de esas pandillas armadas que tienen el control de gran parte de la capital y zonas de Haití. Es decir, ¿qué esperanza tienen? Porque hay decisiones de la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad, la Organización de Estados Americanos, de que
realmente integrarían alguna fuerza que ellos le llamaron de supresión de pandillas. Sí. Pero ustedes los haitianos, ¿qué esperanza concreta tienen de que realmente el país pueda volver a un estadio de tranquilidad? Bueno, dentro de esa pregunta, yo creo que hay varias preguntas. Bueno, yo diría que cuando el Consejo Presidencial de Transición hace 20 meses empezó a ocupar la presidencia de la República, estoy hablando de un Consejo Presidencial de Transición constituido por 9 personas, 7 que son permanentes y 2 que son observadores. En total tenemos 9 presidentes. Y estadísticamente hablando, si hay que abordar para que usted vea que es una situación muy complicada, vamos a suponer que hay que abordar con República Dominicana el tema migratorio. Y como son 9 personas, hay posibilidad de que haya 510 puntos de vista distintos o similares antes de tomar la decisión final, que es la decisión que es número 511. O sea, para que ustedes vean lo complicado que está la situación. Claro, cuando el Consejo Presidencial se nombró, tenía 3 pilares. El primer pilar, reforma institucional, un referéndum y una nueva Carta Magna. Fracasó. El control territorial del país, 0. Y el tercer pilar, las elecciones generales. 20 meses después, nada. Hoy por hoy, más territorios perdidos y no solamente Puerto Príncipe, que está fuera de control de la presidencia, a un nivel de más del 90%. No lo he dicho yo he repetido lo que... Regularmente se dice que la pandilla tiene el control del 90% del territorio. Y hoy por hoy, el gobierno central pierde casi el 60% del territorio nacional. ¿Cómo puede haber elecciones cuando uno pierde el 60% del territorio nacional? Hoy por hoy, si tengo que regresar a Haití, yo no voy a regresar a Puerto Príncipe directamente. Tengo que pasar por el sur y luego del sur venir al oeste para llegar a la capital. O sea, es una situación muy complicada y las condiciones hoy por hoy no están reunidas para que haya las elecciones. Yo formo parte de una plataforma política que se llama Réseau de Haití, como es una red, es una plataforma a nivel nacional de cara a las próximas elecciones. Pero el mandato del Consejo Presidencial llega a su fin el 7 de febrero de 2026 y posiblemente se queda el primer ministro y hay que saber con quién el primer ministro va a dirigir el país. Porque según la Carta Magna haitiana, debe existir un presidente y un primer ministro. El primer ministro es el que se encarga de constituir con el visto bueno del presidente su gobierno para gobernar al país. Y entonces lo cual está siendo un poquito difícil. Esperamos que con la ayuda de la comunidad internacional, usted me da la oportunidad de saludar al presidente Abinader. Bueno, cuando yo era viceministro de Agua Potable y Saneamiento, hubo una mala comprensión y entonces a través del ministro Bisonó se pudo resolver esa situación. Usted me ha dado la oportunidad de saludarlo y el papel de República Dominicana y del presidente Abinader tiene que seguir manteniendo, pero hay que
tener un diálogo franco, un diálogo sincero para poder, digamos, resolver el problema de Haití, lo cual tiene consecuencias sobre la economía dominicana. Sí, Edward, nos vamos de nuevo a una pausa comercial. Cuando retornemos vamos a hablar brevemente porque lógicamente quiero escuchar qué piensan ustedes de lo que nosotros estimamos una inacción de la comunidad internacional con respecto a Haití, o por lo menos se toman resoluciones y esas resoluciones como que no se aplican o se tardan mucho en aplicarse. Vale. Así que retornamos en breve. Cada vez que recibo informaciones de Haití, de esa inestabilidad, de esa operación de las pandillas, uno se pregunta realmente cómo es la vida en Haití, cómo viven sus ciudadanos. Bueno, me imagino, señor Jiménez, que usted está un poco actualizado de la situación de Haití. Para los telespectadores y telespectadoras que nos están mirando, puedo decir que todo está en dependencia de la provincia donde uno vive. En la capital, que es donde hay la mayor parte de la economía del país, por eso que a veces se habla de Puerto Príncipe como República de Puerto Príncipe, porque todo está concentrado ahí. Está controlada a un 90% por las pandillas. Cuando uno sale de Puerto Príncipe, de la capital, hacia el norte, uno puede pasar por la provincia Centro, le dicen así, o la provincia La Tibonite. Y gran parte de la pandilla, hay una gran presencia de la pandilla en la mayoría de las ciudades de esas dos provincias. La provincia que más o menos, o las 3 provincias, para no decir 4, que más o menos donde ya hay una cierta tranquilidad ciudadana, es la provincia sureste. Eso no significa que no haya foco de pandillas. La provincia suroeste también, más bien cerca de Cuba, de República de Venezuela, de Colombia, porque estamos a 1000 kilómetros estando en el sur de Venezuela y de Colombia. Y también las provincias norteñas, que más o menos tienen cierta tranquilidad. Es por eso que la frontera de Jimaní con Malpaso está casi cerrada, porque no hay una presencia de la autoridad haitiana ahí. Por Elías Piña y Belader, bueno, ya está fuera de control. Y entonces, pues, no hay una vida con total tranquilidad en la mayoría, en la mayor parte de Haití hoy por hoy. Desgraciadamente, hay que decirlo así, y es una realidad, no podemos engañarnos. Entonces, bajo condiciones como las que usted señala, no sería prudente celebrar elecciones, porque se está hablando de elecciones para el próximo año, mediados del año 2026. Señor Jiménez, primero, ¿cómo van a ser los candidatos campañas? Y hay un problema sobre la base de datos de la Oficina Nacional de Identidad. Eso es como si fuera la institución dominicana que se ocupa de darle a la población las famosas cédulas. O sea, hay una migración interna, o sea, mucha gente de la capital se están yendo
a las provincias. O sea, habría que actualizar la base de datos para hacer las elecciones. Por ejemplo, en el caso mío, yo debería votar en Puerto Príncipe, pero hoy por hoy estoy en el sur, o sea, a 188 kilómetros de la capital. Entonces, ¿cómo yo voy a votar? Y todavía nadie me ha dicho que tengo que ir a actualizar el municipio donde yo votaría. Eso es uno. Y lo otro, si yo soy del sur, formo parte de una plataforma política, por supuesto puedo ir a hacer campaña del sur al norte, o del sur a la Tibonite, o al centro, o a la capital, o viceversa. Entonces, no hay forma, porque las carreteras están casi todas cerradas, o están bajo control de las pandillas. Entonces, si estamos hablando de casi el 60% del territorio nacional controlado por la pandilla o por las pandillas o por la coalición de esa pandilla, entonces las condiciones hoy por hoy no están reunidas para hacer las elecciones. Claro, usted decía ahorita que a través de la resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se debe transformar la actual misión constituida por policías kenianos a una fuerza de represión contra las pandillas. Pero hoy por hoy es una buena voluntad manifestada sobre papel de la comunidad internacional. Y esperamos que por lo menos después del 7 de febrero que haya una mayor movilización hacia la concretización de esa resolución o hacia la materialización de esa resolución, como para que por lo menos esa fuerza venga a trabajar al lado de la policía y a por lo menos removilización del ejército haitiano, que hoy por hoy está a nivel diminutivo, porque es la pura realidad. Estamos hablando de 1.500 militares, cuando un país como Haití debería tener como mínimo 20.000, para no decir 40.000 militares. Y entonces, hoy por hoy, las condiciones, vuelvo a repetir, no están reunidas para que haya elecciones. Bueno, muchísimas gracias a Guito Edward. Él estudió ciencias matemáticas en Cuba, igualmente estudió biometría y estadística en la Universidad de Barcelona, fue viceministro de la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento de Haití. Así es que agradecemos su participación aquí en Propuesta de la Noche. Creo que ha sido bastante edificante, bastante claro en la exposición que ha hecho sobre la situación en Haití. Preocupante, y uno también espera de que de algún modo la comunidad internacional cumpla con esas resoluciones para ver si en conjunto con las autoridades haitianas se logra realmente restablecer la paz, la tranquilidad y la seguridad en el vecino país. Muchísimas gracias, Guito Edward. Señores, a ustedes agradecidos de su sintonía con esta Propuesta de la Noche. Llegamos al final. Como siempre, les recordamos que además de la frecuencia de Teleimpacto, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buenas noches.